acá. Listo. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, darles las gracias a todos por estar en esta mañana del lunes 2, no, si no me equivoco, creo que es 2 de abril. Increíblemente se va el mes, pero aquí estamos para poder enseñarles, para poder platicar de lo que en realidad ha sido el proyecto de Daisy Endotech y lo que ha sido la consecución y la ejecución dentro del proyecto, ¿no? Entonces, eh, ya saben que Daisy Endotech ha sido el programa de crowdfunding el cual nosotros hemos participado, seguimos participando por estos últimos días y la verdad a mí me llega de mucho orgullo de comentarles lo que Endotech ha venido haciendo durante los últimos prácticamente 12 años, ¿no? Entonces, mostrando transparencia, por supuesto, mostrando eh, resultados que hoy nosotros podemos ver cómo podemos generar ingresos en los mercados financieros, obviamente con la ayuda de profesionales, ¿no? Entonces les decía yo que Endotech ha contratado científicos, el personal más idóneo para el proceso de desarrollo de Daisy, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una compañía que tiene más de 10 años de desarrollo con éxito de estrategias para inversión algorítmicas alternativas, ¿no? Entonces, eh, esos 10 años han permitido consolidar a una compañía como Endotech, que hoy tiene una evaluación de 2 billones de dólares y queremos cerrar el año 2023 con una contribución de 1 billón de dólares. Entonces, Endotech también cuenta con una estadística de rentabilidad positiva a largo plazo. También tienen los socios de confianza, de intercambios más reconocidos y más grandes en el mundo, ¿no? Entonces, eso ha permitido también que Endotech permita crear esa confianza dentro de la parte institucional, ¿no? Entonces, también Endotech hoy sirve a cientos de miles de clientes institucionales de todo el mundo. Entonces, ya saben que Endotech se convierte hoy en una compañía de tecnología que provee este tipo de servicios a instituciones, ¿no? Entonces, y ha creado una verdadera o una primera solución SaaS, de una primera solución SaaS más avanzada, estoy diciendo de los software algorítmicos más avanzados que hoy está al servicio de estas instituciones. Entonces, esto le permite a Endotech prácticamente ser el líder en el trading algorítmico, ¿no? Entonces, Endotech, ya saben que siempre lo decimos, fue fundada en el año 2012 y es la primera solución para proporcionar software en las nubes en el campo del comercio o del trading automatizado, impulsado por la inteligencia artificial. Entonces, Endotech mostrando siempre la solidez, ¿no? Que siempre hemos venido platicando con ustedes, hemos venido prácticamente hablando sobre estos temas, ¿no? Entonces, lo que hace Endotech, por supuesto, es algo muy importante. Endotech desarrolla y prueba estrategias comerciales impulsadas por inteligencia artificial destinado para multiplicar los rendimientos dentro del comercio bursátil, ¿no? Entonces, Endotech lo que ha hecho hasta el día de hoy ha sido el lanzamiento de una campaña, el cual nosotros estamos haciendo ese aporte dentro de la financiación para que Endotech haga prueba y error de las estrategias más avanzadas, obviamente aplicando la inteligencia artificial, ¿no? Que Endotech tiene prácticamente más de 25 años en el campo de este tipo de tecnología. Entonces, siempre mostrando resultados, por supuesto, hemos visto la trayectoria, la solidez que viene haciendo Endotech, los resultados de que gracias a un equipo de especialistas profesionales, analistas, científicos, desarrolladores, donde ellos han sido la parte fundamental en el proceso de hacer ciencia y tecnologías con Endotech, ¿no? Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial están en constante evolución
en constante cambio y actualizaciones, que eso es muy importante porque la tecnología no tiene límite, como decía la doctora Ana Becker, ¿no? Y vemos también que los indicadores de rentabilidad que tiene Endotech están mejorando cada vez, cada día, cada mes, cada año, y eso ha sido muy importante para, para Endotech, ¿no? Entonces, toda esta información está en el sitio web oficial de Endotech, lo está publicando, publica todas las estadísticas sobre rentabilidad de la compañía. Entonces, y por supuesto también es muy claro ver las más de 21 estrategias algorítmicas que ha mostrado Endotech dentro de su página oficial, ¿no? Entonces, todo esto es de dominio público. Algo muy importante dentro de los rendimientos que ha tenido, los resultados que ha tenido Endotech, las estadísticas de rentabilidad, que muestran prácticamente en los gráficos que se basan en datos obtenidos directamente de de los intercambios en línea como Binance, como Geminis, como Coinbase, mostrando en tan solo 5 años multiplicado por 100, ¿no? Entonces son rendimientos o resultados verificados, llevando 10.000 dólares convertido en tan solo 5 años en más de $1 millón. Entonces, todo ese tipo de estadísticas son totalmente verificables. Ustedes pueden entrar a la página de Endotech y pueden realmente verificar, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que lo que quiere Endotech es obviamente mejorar cada mes, cada año esos resultados, ¿no? Entonces, gracias al desarrollo de esta tecnología. Vemos también dentro de los resultados, muestra Endotech siempre todas las transacciones de Endotech en tiempo real que ustedes ven en la pantalla. No sé si lo pueden, a ver si puedo, dame un segundo, si no, tendría que salir. Pero luego les voy a pasar a ustedes van a ver. Todo esto lo que está acá es muy simple. Ustedes le pueden dar un clic en la presentación que se lo voy a pasar y ustedes van a ver todo lo que son los datos que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, en esta sesión de monitoreo de las estrategias de trades que tiene Endotech, en esta parte se los voy a mostrar. Fíjense, ustedes pueden entrar a Endotech y ven todas esas transacciones que lo está haciendo en tiempo real, ¿no? Entonces podemos verificar cada operación y cada compra según los resultados que se muestran dentro de la parte general, ¿no? La rentabilidad de la estrategia. Y creo que eso ha sido muy fundamental, que todo lo que viene haciendo Endotech es 100% transparente, ¿no? Fíjense que para que no haya un copy trade, ¿ok? Siempre va a haber un retraso de 24 horas para evitar esas copias, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Endotech prácticamente es totalmente exclusivo, ¿no? Entonces, donde no cualquier persona puede tener la rentabilidad o puede copiar lo que hace Endotech, porque la tecnología lo tiene patentado, por supuesto, eso permite que los resultados sean la columna vertebral para que más de 150 instituciones a nivel mundial puedan participar. Otra cosa muy importante dentro de los resultados que tiene Endotech es la confianza, ¿no? de muchas instituciones, de compañías de intercambios en línea como Binance, por ejemplo, donde muestran las bolsas más grandes del mundo que confirman que Endotech es uno de los socios claves dentro de los resultados que tiene, ¿no? Entonces, déjenme que voy a ver si me permite abrir esto un segundo para que vean, a ver si podemos dar acá. Aquí quiero mostrarle algo, ¿ok? Quiero mostrarle algo a ustedes. Muy bien. Eh, Mario, ¿me avisa si se ve mi pantalla? Listo, líder. Mi pantalla que está en Binance. Mm, En Vaina no está compartiendo. Ese es el problema. Listo. Ahora sí ven. Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo estoy en la página de Binance. Le estaba mostrando de que Endotech se gana la confianza de estas instituciones,
que son intercambios en línea como Binance, como Geminis, para que ustedes vean acá. Acá está la página de Binance, el exchange más grande en el mundo, ¿no? Que muchos reguladores quieren ver a Binance como el problema dentro del sistema descentralizado, ¿no? Porque jamás en la vida es como poner un imán positivo y positivo, no van a convivir nunca. Entonces, siempre van a querer encontrar algo a un sistema que se ha creado en el año 98, nace en el 2008 más o menos el tema de la red peer-to-peer, ¿no? Entonces la descentralización. Entonces esto ha permitido que muchos reguladores no tengan el argumento suficiente para poder abordar, por ejemplo, un sistema regulatorio donde prácticamente no puede caber, ¿no? Entonces no puede convivir un sistema central con un sistema descentralizado, ¿no? Dentro de una política de economía monetaria. Aquí vamos a ver dónde está Endotech. Acá está Endotech. Aquí son las firmas más grandes que tiene Binance, pero nosotros vemos que nosotros somos la compañía número uno en este tipo de soluciones alternativas. Acá están, fíjense. ¿Y qué es lo que decía Binance? Y lo estoy compartiendo desde la página de Binance, ¿no? Entonces, por todo lo que ha logrado hasta el día de hoy Endotech, ya relucen, ¿no? Entonces, de muchas instituciones que ya están hablando, medios digitales sobre Endotech. ¿Qué dice Binance de Endotech? Dice, Endotech.io proporciona a los inversores tecnologías avanzadas utilizadas en los principales fondos de cobertura para que puedan beneficiarse. Beneficiarse, fíjense de qué, de estrategias de inversiones automatizadas y comprobadas de forma directa y segura en sus propias billeteras criptográficas. Entonces, ¿qué es lo que dice Binance? Proporciona a los inversores tecnología avanzada utilizada en los principales fondos de cobertura. ¿Para qué? Para que puedan beneficiarse con estrategias de inversiones automatizadas y probadas de forma directa. Eso es lo que hace Endotech por más de 12 años. Endotech es la primera compañía en el mundo que viene desarrollando la tecnología de inteligencia artificial, pero en el sector financiero. Por eso es que Endotech es una compañía for fintech que se dedica prácticamente al desarrollo de tecnología financiera y, por supuesto, a la gestión y administración de fondos de carteras en mercados como Forex, en mercados como materias primas, acciones y otros mercados. Entonces, eso quería mostrárselo, que acá está desde la página de Binance, ustedes pueden verificar, y está Endotech, por supuesto, ¿no? Entonces, ya saben también el tema de Gemini. Ahora voy a dejar de compartir esto, voy a compartir mi lámina. Bien, aquí vamos. Listo. Entonces, las bolsas más grandes del mundo confirman que Endotech es uno de los socios claves, como ustedes vieron acá en lo que es la confianza que genera esta compañía, ¿no? Donde cientos y miles de comerciantes, de empresas se dedican a la negociación en los mercados de acciones, divisas, criptomonedas, y la mayoría de ellos sufren pérdidas, por ejemplo, como los hold, ¿no? Entonces, lo que hace Endotech es obviamente minimizar esos riesgos y maximizar los beneficios gracias a la estrategia que tiene Endotech, a la gestión de riesgo que tiene y, por supuesto, no crea esa responsabilidad con sus clientes, ¿no? Donde el potencial de Endotech es brindar este tipo de tecnología donde los clientes institucionales de Endotech tienen el control y la custodia de sus fondos. Entonces, ¿cómo logra Endotech obtener resultados comerciales positivos? ¿Con qué? Con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, muchos hablan de la inteligencia artificial. Sabemos que todavía están como le digo, en procesos de prueba y error, por ejemplo, en diferentes ámbitos
del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la más avanzada está en la parte de la medicina. La doctora Ana Becker, fíjense que ha aportado muchísimo en este tipo de tecnología para el área de salud en Lee Health. Es una compañía que, que buscó a la doctora Ana Becker para que le desarrolle una inteligencia artificial, pero para la parte medicinal, ¿no? Entonces, fíjense, la doctora Ana Becker metida en todo lo que es referente en la parte de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, fíjense, una empresa, una empresa de la parte de la medicina científica ¿cómo le puedo decir? Ha, ha ido a donde la doctora Ana Becker, no quiere decir que ha ido, ha recurrido donde la doctora Ana Becker para que le pueda prácticamente guiar, ¿no? Entonces, y dar ese soporte por la experiencia que tiene Endotech. Entonces, fíjense que no solamente la doctora Ana Becker está metida en la parte de la tecnología financiera, sino que también en otro tipo de industria como la parte de medicina, ¿no? Donde ha apoyado muchísimo en el desarrollo y pruebas de inteligencia artificial en la parte de la medicina. Entonces, ¿por qué Endotech tiene ¿cómo le puedo decir? El gran éxito, ¿no? Entonces, de lo que viene haciendo hasta el día de hoy, usando obviamente la inteligencia artificial, ¿no? Un sistema eh, increíblemente complejo, por eso es que Daisy es muy complejo, porque nosotros lo que hablamos es obviamente de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo se aplica la tecnología de blockchain, de inteligencia artificial y poder llevar a los mercados financieros, ¿no? Entonces, fíjense que también hablamos de un contrato inteligente con tecnología de blockchain. Entonces, y esa tecnología de blockchain nos muestra el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este sistema complejo para obtener información de los mercados y las noticias, ¿no? Donde cientos de indicadores de inteligencia artificial que puede cambiar las estrategias comerciales en función a los cambios, ¿no? Entonces, un mercado variable, viendo la situación en los mercados y el mundo por sobre todas las cosas, y esto permite tener resultados tan estables en mercados financieros inestables, ¿no? Entonces, ya saben que el mercado es variable, el mercado es de alto riesgo, el mercado es volátil, la inteligencia artificial permite, ¿cómo le puedo decir? Predecir el mercado, ¿no? Entonces, al predecir el mercado, obviamente, la inteligencia artificial es muy precisa dentro de el uso, por ejemplo, de el mercado, ¿no? Entonces, en qué momento entrar al mercado, en qué momento salir al mercado, aprovechando, obviamente, la volatilidad, aprovechando el alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, son sistemas, eh, eh, son sistemas de razonamiento profundo, son estrategias eh, profundas que utiliza dentro de la parte de los análisis técnicos y por sobre todo la parte fundamental, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la inteligencia artificial para dar una predicción del mercado y obviamente ser preciso en tan solo miles de segundos y poder obviamente sacarle la mejor rentabilidad a estos mercados, ¿no? Entonces, es muy importante el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y es la propiedad de los sistemas que permiten realizar funciones creativas que tradicionalmente consideran prerrogativas de una persona. Entonces, muchos creen que el uso de la inteligencia artificial, que son bots, algunos, por ejemplo, proyectos que salen sobre robot o bot algorítmico, que prácticamente no tienen ninguna condición, ¿no? Que están prácticamente programados por un periodo de tiempo prácticamente limitado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial que utiliza Endotech es lo que ha llevado, por ejemplo, a proteger, ¿no? Eh, grandes pérdidas dentro del mercado, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante de que Endotech siempre ha tratado de minimizar el riesgo y por sobre todo no dar la confianza. Entonces, protección contra pérdidas en comparación con miles de robots, como les decía, conocidos, los algoritmos de Endotech tienen un sistema de múltiples etapas, ¿no? De verificación y estrategia. Entonces, se utilizan
más de 40 estrategias y esas estrategias obviamente son monitoreadas por estos científicos, son monitoreadas por personas profesionales que ha contratado Endotech justamente para minimizar las pérdidas. Entonces, esas pérdidas que Endotech muestra por ejemplo, a sus clientes o a sus instituciones donde los Hall tienen un promedio del 95% de pérdidas, ¿no? Entonces, y entonces lo que hace es minimizar hasta un 25% dentro de esas pérdidas. Entonces, la ventaja de la I sobre los traders, o sea, sobre las personas que hacen trading, sobre las plataformas que hacen trading, como por ejemplo los brokers, ¿no? No voy a hablar de las plataformas porque ellos nunca hicieron trading, ¿no? Prácticamente se han convertido en las estafas múltiples en los últimos tiempos. ¿Cuál es la ventaja de la AI sobre el comercio tradicional, ¿no? Hablando de los traders? Entonces, los operadores utilizan un pequeño número de señales o comercio en red por completo. Entonces, no son capaces de recibir y procesar una gran cantidad de señales, de indicadores y otro tipo de información. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si yo sé que se ejecutan, por ejemplo, dentro de las operaciones con análisis técnico, análisis fundamentales y por sobre todo recibir un bot, lo único que hace es recibir ese tipo de señal, ¿no? Entonces, una señal que prácticamente dice dentro del comercio en red es completamente, como te digo, muy corto, ¿no? Entonces no son capaces de poder recibir y procesar tanta información y por eso es que caen, ¿no? Entonces, los bots solamente tienen una resiliencia operativa máximo de 6 meses, luego se caen, ¿no? Entonces siempre les vengo diciendo que esa resiliencia que tienen los bots, que supuestamente son algorítmicos, no son capaces de recibir y procesar tan grande cantidad de información, especialmente en la parte de información, ¿no? Como la parte de análisis fundamental. Entonces, cuando el mercado está en un estado plano, es decir, vemos que el mercado tiene una variabilidad y las estrategias funcionan y generan este tipo de movimientos en los mercados para, para obviamente ver la subida y la bajada de estos mercados, ¿no? Entonces sabemos que los mercados son muy volátiles y es por eso que lo más probable es que se pierda el depósito por parte de los comerciantes que operan en este tipo de trading, ¿no? Entonces, no es propicio, por ejemplo, entrar en operaciones con algunos bots. Entonces, los bots son muy caros, los bots tienen una resiliencia operativa muy corta, entonces, y hacer el mantenimiento de este tipo de tecnología es supremamente caro, ¿no? Entonces, ya saben que estos bots dejan de operar, son incapaces frente a las dificultades psicológicas y por sobre todo, y los sistemas el sistema del comercio Endotech muestra una rentabilidad de cientos e incluso de miles por ciento, mostrando dentro de su performance de resultados que tiene, ¿no? Entonces, por lo tanto, a largo plazo, casi todos los comerciantes de los bots arreglan grandes pérdidas, o sea, los manipulan, pierden depósitos y dinero de los clientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que queman cuentas, ¿no? Entonces, los bots, como le digo, están prácticamente eh, programados. Entonces, siempre se sabe que el 80% van a perder. ¿Dónde comercia Endotech? ¿Dónde hacen su trading Endotech? En, en los mercados. Obviamente, eh, lo hace con una de las agencias de corretaje más grandes en el mundo que se llama Gain Capital, ¿no? Entonces, Endotech con muchos años de experiencia en el suministro de soluciones de inversiones alternativas, algorítmicas, Endotech ha establecido una red de asociaciones con los principales intercambios y corredores socios de servicios institucionales, ¿no? Como por ejemplo Binance, como Gemini, como Kraken, como BitMEX,
como Interactive Broker, Coinbase, en fin. Pero por sobre todo, lo que hace Endotech es operar con una de las agencias, como le digo, ¿no? Como es Gain Capital, ¿ok? Y si ven acá está la interfaz o la plataforma donde opera Endotech, que es forex.com, donde esta, esta corporación que es Gain Capital, que cumple con todas las regulaciones en diferentes jurisdicciones del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha creado confianza en Endotech con estas instituciones y ha establecido esta red de asociaciones con los principales intercambios del mundo, ¿no? Entonces, también, para que ustedes se den cuenta, se habla muchísimo de Endotech, medios digitales hablan sobre el proyecto, sobre el proceso que ha tenido Endotech como compañía y donde vemos las publicaciones internacionales autorizadas, publican artículos y opiniones de todo el equipo de Endotech, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, American Broker, está Yahoo Finance, está la revista Fortune, está Coindex, está la revista Forbes, está Nasdaq, está el The FinTech Time, eh, en fin, está también una de las revistas muy importante como es, por ejemplo, esta, la IBT, entonces, que muestran todos los resultados que tiene Endotech en este último tiempo y creo que Endotech ha sido una de las compañías ya que ha mostrado esa solidez, ¿no? Entonces, que ha mostrado que todas esas promesas que hacía Endotech siempre se han cumplido, ¿no? Entonces, la doctora Ana Becker, el equipo de Endotech, también al mando de Dmitry Gushin, que también vamos a hablar de él, han sido y han puesto y han desvelado de todo lo que es proveniente de la tecnología, ¿no? ¿Por qué le hacen entrevista a ellos? Porque ellos son los primeros desarrolladores de inteligencia artificial, ellos son los primeros que han dado una solución SaaS más avanzada para el mercado financiero. Entonces, eh, lo que ha hecho la doctora Ana Becker ha sido impresionante, ¿no? En los últimos tiempos. Estas dos personas, estas dos personalidades únicas, que son los fundadores de Endotech. Ya saben, dentro del historial han creado Strategy Runner, luego crean Serpa y lo han vendido a a los grandes corredores más grandes en el mundo, las compañías que han creado estos dos señores. Entonces, estos son los fundadores de Endotech, la doctora Ana Becker y Dmitry Gushin, dos científicos que han unido su genialidad, son dos personas increíbles, son dos personas maravillosas dentro del del proyecto de Endotech, por supuesto, ¿no? Dentro del desarrollo de nuevas tecnologías y todo ese conocimiento que tiene la doctora Ana Becker, que tiene Dmitry Gushin. Entonces, la doctora Ana Becker reunió a un equipo de científicos de inteligencia artificial. Fíjense que ha mandado una convocatoria a las mejores universidades del mundo para hacer, para contratar, ¿no? Científicos de inteligencia artificial cuánticas, también ha contratado desarrolladores y les puedo decir que han desarrollado más de 20 sistemas de inteligencia artificial y hoy están funcionando, que sirven como la base para el comercio o el trading en más de 150 empresas de inversiones en los Estados Unidos, Europa y Asia. Entonces, sus algoritmos de aprendizaje profundos de la doctora Ana Becker hoy se administran por más de 1.000 millones de dólares en capital y se utilizan obviamente para administrar dineros institucionales durante más de una década. Entonces, la doctora Ana Becker, a la edad de 20 años, desarrolló un algoritmo de doble aproximación, es decir, un factor por dos, que ahora se usa ampliamente en estos sistemas operativos, ¿no? Sistemas de bases de datos. Por eso que durante los últimos 5 años o 12 años han sido totalmente exitosos, ¿no? Entonces, se ha generado más de 40 estrategias hasta el día de hoy, gracias al desarrollo de ciencia y tecnología que hoy se convierte en la columna vertebral para
el comercio del trading automatizado en más de 150 firmas de inversiones en el mundo. Entonces, la doctora Ana Becker es una, es una personalidad que ha sido miembro de la Comisión Financiera contra la lucha de fraude en los mercados financieros desde el año 2017 hasta el año 2019, ¿no? Ha sido parte de la Comisión Financiera en Gran Bretaña. Entonces ella ha trabajado en la Bolsa de Mercantil de Chicago, en las Mercantile Exchange de Chicago, entonces donde con otros miembros han creado un ecosistema de futuros de materias primas, donde ha promovido plataformas de negociación algorítmica a clientes minoristas e institucionales. Fíjense que la autora Ana Becker, más allá de que ella ha sido miembro del Comité de Resolución de Disputa, que ha luchado contra el fraude, sino que también la autora Ana Becker ha trabajado en una de las agencias de corretaje, como por ejemplo la Mercantile Exchange, que es eh, una de las agencias más antiguas en los Estados Unidos, y obviamente ha creado un ecosistema ya en este tipo de plataformas, ¿no? De negociación algorítmica. Entonces también las publicaciones de la autora Ana Becker son de interés de los principales círculos financieros y sus tecnologías de aprendizaje automático han sido integrados en los sistemas como por ejemplo los bancos privados, fondos de inversiones más grandes y hoy son el éxito, ¿no? En todo el mundo. Entonces fíjense que esta tecnología de la doctora Ana Becker han sido vistas también, han sido compradas, por ejemplo, por un holding, ¿no? Entonces, como Dragon, ¿no? Y hasta MF Global, ¿no? Entonces, son bancos muy grandes, son fondos de inversiones muy grandes que han comprado la tecnología desarrollada por la doctora Ana Becker. Ahí, por ejemplo, Strategy Runner, ¿no? Y Sherpa, que han sido dos compañías que han desarrollado este tipo de tecnología algorítmica, ¿no? Entonces, fíjense, después de obtener su título de inteligencia artificial de la prestigiosa Universidad Technium, la doctora Ana Becker fundó y vendió varias compañías fintech en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, ya les decía que la autora ha sido propietaria de Strategy Runner para el desarrollo de algoritmos del comercio automatizado. También ha gestionado $1.000 millones. La compañía fue vendida al corredor más grande del mundo, como es MF Global, por $3.75 millones, después lo cual crea Endotech. En el año 2012, la doctora Ana Becker funda Endotech con Dmitry Gushin, ¿no? Entonces, tal vez no hemos hablado nunca de Dmitry Gushin, pero también es el cofundador de Endotech, que viene de los inicios también con la doctora Ana Becker. Dmitry ha sido responsable de los procesos operativos que se han integrado a Endotech, ¿no? Donde ha aportado muchísimo en la parte del trading, ¿no? Del trading automatizado. Entonces, Endotech, fíjense, no es cualquier persona, tiene una maestría en astrofísica de la prestigiosa Universidad Technion en Tel Aviv, donde también ha sido parte de la doctora Ana Becker, ¿no? Tiene 20 años de experiencia en escalar empresas de tecnología financiera. Participa activamente en la escalada de tecnologías algorítmicas, hoy acompañando a Endotech también. Ha creado muchísimos sistemas. Propietario de una de las agencias de optimización algorítmica. Es también maestro de ajedrez, ha sido campeón mundial de ajedrez, titular de una de las patentes en el campo de la tecnología inalámbrica de las BLS, ¿no? Entonces estamos hablando de los chips en la parte de telecomunicaciones o las radiobases, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dmitry Gushin es un genio, la verdad. Por eso es que han unido, como le digo, esos conocimientos de dos científicos. La doctora Ana Becker tiene una maestría ¿cómo le digo?, en ciencia de la computación y tiene un doctorado en inteligencia artificial. Imagínense, Dmitry Gushin tiene una maestría en astrofísica, uniendo dos genios para sacar a una de las compañías más prominentes como es Endotech, ¿no? Entonces, Endotech opera desde el año 2012, ya saben, con una trayectoria increíble hasta el día de hoy. Entonces, Endotech ha
estado proporcionando acceso de desarrollo de inteligencia artificial y obviamente coopera directamente con los más grandes clientes institucionales. Entonces, mostrando siempre la claridad, ya con el fin de que nosotros también podamos participar, ¿no? Entonces, proporcionar acceso a las tecnologías de Endotech a personas como nosotros, común y corriente, ¿no? Donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede recibir sus fondos adicionales para la creación de la inteligencia artificial de segunda generación y se organizó una estructura separada. Entonces, fíjense, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de Endotech, de lo que venimos hablando, de lo que ha hecho la doctora Ana Becker, de lo que se ha desarrollado la inteligencia artificial, donde nosotros podemos predecir el mercado, podemos también mostrar esos resultados gracias a, a la precisión de la tecnología más avanzada de Endotech? Estamos hablando de sistemas de alta frecuencia totalmente avanzados desde un sistema de razonamiento y lógica profunda, donde prácticamente se habla de un sistema subyacente, ¿no? De un sistema que nunca antes se ha visto, ¿no? Entonces, que nace de lo desconocido, y eso es lo que permite a Endotech ser ese santo grial de la tecnología financiera, ¿no? Entonces, todo ese proceso que ha hecho Endotech, toda esa tecnología, esas contrataciones de los mejores científicos, de los mejores desarrolladores, de los mejores profesionales para hacer este salto cuántico, ¿no? Entonces, donde Endotech hace ciencia y tecnología y, por supuesto, con este propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Con el fin de proporcionar accesos a las tecnologías que antes era exclusiva de Endotech para personas de cualquier parte del mundo y recibir fondos adicionales para la creación de esta nueva tecnología de inteligencia artificial de segunda generación. No estamos hablando de la primera, estamos hablando de una segunda generación, de una versión 2.0. Entonces, y esto se organizó, con esto se organiza una estructura separada. ¿Qué es la estructura separada? Estamos hablando de un sistema matricial totalmente, ¿cómo le puedo decir? Eh, eh, Dinámica, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema de una matriz de 3 por 10 forzada. Eso quiere decir estructura separada. Entonces, ¿para qué están creando se organizó esta estructura separada? Para que cualquier persona pueda tener acceso a esta tecnología que antes era exclusiva, que ya les he comentado, para instituciones, y hoy, gracias a Daisy, gracias al aporte de nosotros, nosotros podemos participar y recibir fondos, es decir, ganancias adicionales por la creación de esta inteligencia artificial de segunda generación. Entonces, para eso se crea Daisy, ¿no? Entonces, un proceso que ha tenido Endotech contratando científicos, un proceso de verificación de altos rendimientos, mostrando al mundo que sí es posible, ¿no? Y sí es posible hacer ese salto cuántico, ¿no? Ese mostrar al mundo que cualquier persona pueda participar. Y ahí nace Daisy. Entonces, se crea una estructura separada, se crea una matriz de proporción inversa que permitan nosotros poder escalar también y, por supuesto, esa escalabilidad está en la participación. Y aquí nace Daisy. La doctora Ana Becker siempre ha creado un sistema descentralizado, ¿no? Entonces, de toda la experiencia que tiene, ha hecho ya unido todo ese esfuerzo, toda esa parte científica para hacer un salto cuántico dentro de un sistema de inteligencia artificial descentralizado. Eso quiere decir, Daisy, sistema de inteligencia artificial descentralizado. Es el sueño de la doctora Ana Becker que hoy nosotros hemos logrado ese sueño de esta científica y de todo el equipo de Endotech, ¿no? Entonces, quiero ver, quiero ver qué horas son ahorita. Mario, ¿me puedes decir qué horas son? Ahorita, Mario, en este momento, 9:56 de la mañana, en Perú. 9:56 de la mañana, ¿ok? Entonces, vamos a quedarnos acá
Ya no la quiero hacer muy larga la capacitación. Quería prácticamente abordar lo que venía siendo Endotech, lo que venía siendo el equipo de fundadores como la doctora Ana Becker y Dimitri Gushin, y por sobre todo lo que han construido hasta el día de hoy, desarrollando una nueva versión de 2.0 en una segunda generación de inteligencia artificial, la más avanzada hasta el día de hoy. ¿Y cuál es esa tecnología? Se llama DAISY, ¿no? DAISY AI es el sistema automatizado más avanzado, obviamente, que permite la atracción de muchas personas y, por supuesto, el control y la distribución de las finanzas bajo la cadena de bloque y los contratos inteligentes, proporcionado con total transparencia y seguridad para todos los fondos que nosotros vamos a poder tener, ¿no? En los balances de DAISY. Entonces, fíjense que este sistema de inteligencia artificial automatizado está operativo en la cadena de bloque y por sobre todo, ¿no? Para confiar, para controlar y que estos fondos sean totalmente distribuidos de la mejor manera, entonces se ha trabajado, ¿no? ¿Para qué? Los contratos inteligentes permitan, ¿no? Entonces, prácticamente controlar y por sobre todo que todas las promesas que haga Endotech se tienen que cumplir 100% en automático y 100% en transparencia. Entonces, por eso es que nace Daisy, ¿no? Entonces, sacando una segunda generación de tecnología más avanzada y ya Daisy terminó, ya Daisy tiene prácticamente culminada la fase 1 y la fase 2 de prueba. Y hoy vamos a entrar a una nueva, a una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que más adelante vamos a hablar, la próxima capacitación, vamos a hablar de los cambios que vienen en Daisy, pero es muy importante que ustedes vean que lo que ha hecho Endotech hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, que nos permita a nosotros poder participar de Daisy, un proyecto único, un proyecto que ha venido prácticamente a revolucionar el mercado fintech con dos estrategias. Primero, los contratos inteligentes. Segundo, la inteligencia artificial. Y tercero, la blockchain, ¿no? Entonces, las cadenas de bloques. Fíjense, estos tres factores de éxito han permitido la culminación de Daisy, ¿no? Entonces, el uso de los contratos inteligentes en las cadenas de bloque para darnos transparencia y por sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? El desarrollo de inteligencia artificial, el cual nosotros hemos sido partícipe de este gran proyecto. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre los fundadores de Daisy. Está Jeremy Roma, Edward Hedgeman, Ilian Mason, o lo que también forman parte de la parte corporativa de Daisy, que ha permitido que todos esos targets de objetivos que tenemos en Daisy se cumplan, ¿no? Entonces se ejecuten y sea la consecución del proyecto de Daisy y por supuesto, ¿no? Ya Daisy se convierte en una comunidad empresarial sin límites. Entonces, eh, estas son las tres personas que son los fundadores de Daisy, lo que han permitido que nosotros podamos también eh, eh, contar no solamente con un marketing agresivo, sino que también estas personas han impulsado, por ejemplo, esta versión dentro de un sistema matricial donde mostramos una estructura separada, el cual prácticamente nos ha hecho alcanzar los logros importantes dentro de Daisy, ¿no? Entonces, acá está Jeremy Roma, es la persona quien ha sido, que ha dirigido el proyecto de Daisy. Edward, un experto en trading, es un trader profesional que se conoce mucho, casi más de 30 años haciendo trading. Ilian es una persona que desarrolla software también, y creo que con la doctora Ana Becker, Dimitri Gushin, todo el equipo científico de Endotech, también monitoreado
y haciendo el seguimiento por estas tres personas que la verdad nos ha permitido a nosotros poder mostrar durante casi los 2 años el crecimiento que ha tenido Daisy, ¿no? Entonces, eh, nada, eso ha sido todo por hoy en esta capacitación, viendo desde el punto de vista que sin Endotech, Daisy no hubiese logrado. Y sin Daisy, Endotech tampoco hubiese alcanzado esas metas, ¿no? Entonces, por eso es que eh, Daisy es la columna vertebral del crowdfunding de Endotech, ¿no? Entonces, y para nosotros es esa puerta, ¿no? Es esa puerta que nos permite a nosotros poder tener esos grandes beneficios y que por supuesto nos han, en tan solo 6 meses, todos hemos visto nuestros resultados desde el punto de vista de la transparencia. Sabemos que como te digo, rendimientos bajos en el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo también. Entonces, pero más allá de que Endotech con Daisy han sacado por encima del 10%, muchas compañías, muchos holders no han operado, ¿no? Entonces, fíjense que en este mes que ha pasado, el S&P 500 o el Nasdaq o otro tipo de indicadores han cerrado con el 2% y Endotech cerró por encima del 10%, ¿no? Entonces, fíjense el potencial que tiene Daisy, el potencial que tiene Endotech, que hoy vamos a migrar a partir del 1 de junio, vamos a migrar a un fondo de cobertura. Y esa era la visión perdón, de la doctora Ana Becker, ¿no? Entonces, ¿cuál era la visión de la doctora Ana Becker? Llevar esta tecnología exclusiva de instituciones, hoy está al alcance de todos, ¿no? A las masas. Fíjense que para nosotros participar de los fondos de cobertura necesitamos 500 millones de dólares y por supuesto necesitamos una licencia de 125.000 dólares para poder participar en los fondos de cobertura. Pero no necesitas eso. Puedes participar de los 100 dólares, 110, 120, como tú quieras, hasta un fondo ilimitado. Entonces, el 31 de mayo se termina la financiación colectiva, no hay más acciones y viene una nueva fase donde vamos a tener dos modelos de negocios, uno para la migración de fondo de cobertura y otro que vamos a mantener como Daisy, ¿no? En la misma estructura. Así que la próxima semana vamos a hablar de todo lo que es la financiación, todo esto lo que se ha logrado y por sobre todo vamos a hablar también de los contratos inteligentes, lo que nos ha permitido a nosotros poder ver con transparencia todas nuestras transacciones, ¿no? Entonces, y eso ha sido muy importante también, de cómo dentro de la integración de la tecnología, dentro de nuestra interfaz de Daisy, dentro de nuestra oficina administrativa, cómo ese circuito, ¿no? Que sucede cuando nosotros participamos en Daisy, ¿no? Desde la Transcan, por ejemplo, sacar nuestra billetera, cómo es el circuito del comercio, cripto, forex, el mercado de acciones próximamente, por ejemplo, cómo se ha desarrollado una nueva generación de inteligencia artificial, que fíjense que van a ir, obviamente, aplicado a estos mercados, ¿no? Entonces, se ha creado una red de afiliados y dentro de un plan de marketing, donde nosotros vemos que nos beneficiamos de forma automática. Entonces, esta es la dinámica de Endotech que ha creado para nosotros. No hay otro proyecto de lo que se ha desarrollado. Entonces, esta dinámica está desarrollado mediante una aplicación nativa descentralizada, ¿no? Entonces, y este es el circuito, como sucede, ¿no? Cuando nosotros participamos de Daisy, los contratos están en la Transcan y esta Transcan nos permite a nosotros conectar el contrato de Daisy, ¿no? Un sistema de gestión y control y distribución de fondos. Ese es el contrato de Daisy, que en tiempo real lo distribuye, va Forex, cripto, como les digo, vienen próximamente otro tipo de acciones y por sobre todo la ejecución ya de las estrategias algorítmicas de inteligencia artificial para estas operaciones. Es la verdad impresionante lo que ha hecho Endotech hasta el día de hoy.